La filosofía perenne, Aldous Huxley. Introducción. Filosofía perennis. La frase fue acuñada por Leibniz, pero la cosa, la metafísica, que reconoce una divina realidad en el mundo de las cosas, vidas y mentes, la psicología que encuentra en el alma algo similar a la divina realidad o aún idéntico con ella, la ética que pone la última finalidad del hombre en el conocimiento de la base inmanente y trascendente de todo el ser, la cosa es inmemorial y universal. Pueden hallarse rudimentos de la filosofía perenne en las tradiciones de los pueblos primitivos en todas las religiones del mundo, y en sus formas plenamente desarrolladas tiene su lugar en cada una de las religiones superiores. Una versión de este máximo factor común en todas las precedentes y subsiguientes teologías fue por primera vez escrita hace más de 25 siglos, y desde entonces el inagotable tema ha sido tratado una y otra vez desde el punto de vista de cada una de las tradiciones religiosas y en todos los principales idiomas de Asia y Europa. En las páginas que siguen he reunido cierto número de estos escritos, escogidos principalmente por su importancia, porque ilustraban eficazmente algún punto determinado en el sistema general de la filosofía perenne, pero también por su intrínseca belleza y memorabilidad. Estas selecciones están dispuestas bajo diversos títulos e incrustadas, por decirlo así, en un comentario mío destinado a ilustrar y relacionar, a desarrollar y elucidar. El conocimiento es una función del ser. Cuando hay un cambio en el ser del conociente, hay un cambio correspondiente en la naturaleza y la cuantía del conocimiento. Por ejemplo, el ser de un niño se transforma por el desarrollo y la educación en el de un hombre. Entre los resultados de esta transformación está un cambio revolucionario en el modo de conocer y la cuantía y carácter de las cosas conocidas. A medida que el individuo crece y su conocimiento toma una forma más conceptual y sistemática, y su contenido factual, utilitario, es enormemente aumentado. Pero estas ganancias se hallan contrapesadas por cierto deterioro en la calidad de la aprehensión inmediata, por un embotamiento y pérdida de poder intuitivo. O consideremos el cambio en su ser que el científico puede inducir mecánicamente por medio de sus instrumentos. Equipado con un espectroscopio y un reflector de 60 pulgadas, un astrónomo llega a ser, en lo que concierne a su vista, una criatura sobrehumana, y como naturalmente hay que suponer, el conocimiento que posee esta sobrehumana criatura es muy diferente, así en cantidad como en calidad, del que pueda adquirir un simple contemplador de estrellas con sus ojos meramente humanos. Y no son los cambios fisiológicos o intelectuales del ser del conociente los únicos que afectan su conocimiento. Lo que sabemos depende también de lo que, como seres morales, decidimos hacer de nosotros mismos. La práctica, según las palabras de William James, puede cambiar nuestro horizonte teórico y puede hacerlo de doble modo. Puede conducir a nuevos mundos y suscitar nuevos poderes. El conocimiento, que nunca lograríamos permaneciendo lo que somos, acaso sea alcanzable en consecuencia de poderes más altos y una vida superior que podamos lograr moralmente. Diciéndolo más suscitamente, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Y la misma idea expresó el poeta sufí Jalaluddin Rumi en términos de metáfora científica. El astrolabio de los misterios de Dios es el amor. Este libro, lo repito, es una antología de la filosofía perenne, pero con ser una antología, contiene pocas citas de escritos de literatos profesionales y con ilustrar una filosofía apenas nada de filósofos de profesión. Ello obedece a una razón muy simple. La filosofía perenne se ocupa principalmente de la realidad una, divina, inherente al múltiple mundo de las cosas, vidas y mentes. Pero la naturaleza de esta realidad es tal que no puede ser directa e inmediatamente aprendida, sino por aquellos que han decidido cumplir ciertas condiciones, haciéndose amantes, puros de corazón y pobres de espíritu. ¿Por qué ha de ser así? No lo sabemos. Es uno de los hechos que hay que aceptar, gústenos o no, y por implausible e improbables que parezcan.
Nada en nuestra experiencia diaria nos da razón alguna para suponer que el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, cuando sometemos al agua a cierto tratamiento harto duro, se pone de manifiesto el carácter de sus elementos constitutivos. Análogamente, nada en nuestra experiencia diaria nos da mucha razón de suponer que la mente del hombre sensual medio posea como uno de sus ingredientes algo que parezca a la realidad inherente al múltiple mundo o que sea idéntico a ella. Sin embargo, cuando esa mente es sometida a cierto tratamiento harto, duro, el divino elemento de que, por lo menos en parte, está compuesta, se pone de manifiesto, no solo para la mente misma, sino también por su reflejo en la conducta externa para otras mentes. Solo haciendo experimentos físicos podemos descubrir la naturaleza íntima de la materia y su poder latente. Y solo haciendo experimentos psicológicos y morales podemos descubrir la naturaleza íntima del espíritu y su poder latente. En las circunstancias ordinarias de la vida sensual media, este poder continúa latente, no manifestado. Si queremos despertarlo, debemos cumplir ciertas condiciones y obedecer a ciertas reglas, cuya validez ha demostrado empíricamente la experiencia. Respecto a pocos filósofos y literatos profesionales, existen pruebas de que hicieran mucho por cumplir las condiciones necesarias para el conocimiento espiritual directo. Cuando poetas o metafísicos hablan del tema de la filosofía perenne, lo hacen generalmente de segunda mano. Pero en cada época ha habido algunos hombres y mujeres que han querido cumplir las únicas condiciones bajo las cuales, según lo demuestra la cruda experiencia, puede lograrse tal conocimiento inmediato. Algunos de ellos han dejado noticia de la realidad que así pudieron aprender y han intentado relacionar un amplio sistema de pensamiento, los datos de esta experiencia con los datos de sus demás experiencias. A tales expositores de primera mano, la filosofía perenne, los que los conocieron les daban generalmente el nombre de santo o profeta, sabio o iluminado. Y principalmente a estos, porque hay buena razón de suponer que sabían de lo que hablaban, y no a los filósofos o literatos profesionales, he acudido para mis elecciones. En la India se reconocen dos clases de sagrada escritura: los Sruti, o escritos inspirados, autorizados de por sí, pues son resultado de una penetración inmediatista en la realidad última, y los Smriti, que se fundan en los Sruti y sacan de ellos su autoridad. El Sruti, dice Shankara, se basa en la percepción directa. El Smriti hace un papel análogo a la inducción, pues como la inducción saca su autoridad de una autoridad distinta de sí mismo. Este libro, pues, es una antología con comentarios explicativos de pasajes secados de los Sruti y de los Smriti, de muchas épocas y lugares. Infortunadamente, la familiaridad con los escritos tradicionalmente consagrados tiende a crear no precisamente desdén, sino algo que, para los efectos prácticos, es casi tan malo, a saber, una especie de reverente insensibilidad, un estupor del espíritu, una interna sordera al significado de las palabras sagradas. Por esta razón, al elegir el material para ilustrar las doctrinas de la filosofía perenne, según se formularon en Occidente, he acudido casi siempre a otras fuentes de la Biblia. Este Smriti cristiano al cual he recurrido se basa en el Sruti, de los libros canónicos, pero tiene la gran ventaja de ser menos conocido y por tanto más vívido y, por así decirlo, más audible que ellos. Además, gran parte de este Smriti es obra de hombres y mujeres genuinamente santos, que se pusieron en condiciones para saber de primera mano de lo que hablaban. En consecuencia, puede considerársele como una forma de inspirado Sruti, válido de por sí, y ello en grado mucho más alto que muchos de los escritos actualmente comprendidos en el canon bíblico. En los últimos años se han hecho varias tentativas para elaborar un sistema de teología empírica, pero
Pese a la sutileza y fuerza intelectual de escritores como Sorley o Tennant, el esfuerzo solo ha logrado un éxito parcial. Aún en manos de sus más aptos expositores, la teología empírica no es especialmente convincente. La razón, a mi parecer, debe buscarse en el hecho de que los teólogos empíricos han limitado su atención más o menos exclusivamente a la experiencia de aquellos que los teólogos de una escuela más vieja llamaban los no regenerados. Esto es, la experiencia de personas que no avanzaron mucho en el cumplimiento de las condiciones necesarias para el conocimiento espiritual. Pero es un hecho confirmado y reconfirmado durante 2 o 3 mil años de historia religiosa que la realidad última no es clara e inmediatamente aprehendida sino por aquellos que se hicieron amantes, puros de corazón y pobres de espíritu. Siendo ello así, apenas puede sorprendernos que una teología basada en la teología de personas correctas, ordinarias, no regeneradas, sea tan poco convincente. Esta especie de teología empírica está precisamente en el mismo pie que una astronomía empírica basada en la experiencia de observadores a simple vista. Con los ojos solos puede descubrirse una pequeña, débil mancha en la constelación de Orión, y no cabe duda de que podría basarse una imponente teoría cosmológica en la observación de esta mancha. Pero tales teorizaciones, por ingeniosas que fuesen, nunca podrían decirnos tanto sobre las nebulosas galácticas y extragalácticas como el trato directo mediante un buen telescopio, la cámara fotográfica y el espectroscopio. Análogamente, ninguna teorización acerca de los indicios que pueden oscuramente atisbarse dentro de una experiencia ordinaria, no regenerada, de múltiple mundo, puede decirnos tanto acerca de la divina realidad como puede aprehender directamente un espíritu en estado de desprendimiento, caridad y humildad. La ciencia natural es empírica, pero no se limita a la experiencia de seres humanos en su condición meramente humana, no modificada. Dios solo sabe por qué los teólogos empíricos han de creerse obligados a someterse a tal desventaja. Y, por supuesto, mientras confinen la experiencia empírica a estos límites tan excesivamente humanos, están condenados a la perpetua frustración de sus mejores esfuerzos. Del material que ha querido considerar ninguna mente, aún brillantemente dotada, puede inferir más que un juego de posibilidades, o en el mejor caso, de especiosas probabilidades. La certidumbre, válida de por sí, de la visión directa, no puede, por naturaleza misma de las cosas, ser conseguida sino por aquellos que están equipados con el astrolabio de los misterios de Dios. Si uno mismo no es sabio ni santo, lo mejor que puede hacer en el campo de la metafísica es estudiar las obras de los que lo fueron y que, por haber modificado su modo de ser meramente humano, fueron capaces de una clase y una cuantía de conocimiento más que meramente humanas. La filosofía perenne, Aldous Huxley, página 15. 1. Eso eres tú. Al estudiar la filosofía perenne, podemos empezar por abajo, con la práctica y la moral; por arriba, con la consideración de las verdades metafísicas; o finalmente por el medio, en el punto focal en que mente y materia, acción y pensamiento se dan cita en la psicología humana. La entrada inferior es la preferida por los maestros estrictamente prácticos, hombres que, como Gautama Buda, no son dados a especulaciones y cuyo principal cuidado es apagar en el corazón de los hombres los horribles fuegos de codicias, rencores y apasionamientos. Por la puerta superior van aquellos cuya vocación es pensar y especular, los filósofos y teólogos natos. El acceso del medio da entrada a los expositores de lo que se ha llamado religión espiritual, a los devotos contemplativos de la India, los sufíes del Islam, los místicos católicos del fin de la Edad Media, y en tradición protestante a hombres como Denk, Frank y Castellio, como Everard y John Smith, y los primeros cuáqueros y William Law. Por esta puerta central, y precisamente por serlo, haremos nuestra entrada en la materia de este libro. La psicología de la filosofía perenne tiene su fuente en la metafísica y desemboca lógicamente
en un modo de vista y un sistema ético característicos. Partiendo de este punto medio de la doctrina, le es fácil a la mente moverse en cualquiera de ambas direcciones. En la presente sección limitaremos nuestra atención a un solo rasgo de la psicología tradicional, el más importante, aquel en que más enfáticamente insisten todos los expositores de la filosofía perenne, y podríamos añadir el menos psicológico, pues la doctrina que se ilustrará en esta sección pertenece a la autología, más bien que a la psicología, a la ciencia, no del yo personal, sino de aquel eterno yo, que está en el fondo de los yos particulares, individualizados, y que se identifica con la divina base, o es por lo menos afín de ella. Fundada en la experiencia directa de los que cumplieron las necesarias condiciones de tal conocimiento, esta enseñanza se expresa de modo más sucinto en la fórmula sánscrita de Tat Dvan Asi. Eso eres tú. El Atman, o el inmanente yo eterno, es uno con Brahm, principio absoluto de toda existencia, y la finalidad última de todo ser humano es descubrir el hecho por sí mismo, hallar quién es él realmente. Cuanto más Dios está en todas las cosas, tanto más está fuera de ellas. Cuanto más está dentro, tanto más fuera. Descartes. Solo lo trascendente, lo completamente otro, puede ser inmanente sin ser modificado por el devenir de aquello en que reside. La filosofía perenne enseña que es deseable y aún necesario conocer la base espiritual de todas las cosas, no solo en el interior del alma, sino también fuera, en el mundo y más allá del mundo y el alma, en su alteridad trascendentes en el cielo. Aunque Dios está presente en todas las partes, sin embargo solo es presente a ti en la parte más honda y más central de tu alma. Los sentidos naturales no pueden poseer a Dios ni unirte a Él. Aún más, tus internas facultades de entendimiento, voluntad y memoria solo pueden lanzarse hacia Dios, pero no ser el lugar de su habitación en ti. Mas existe una raíz u hondura de ti de donde surgen todas estas facultades, como líneas de un centro o como ramas del tronco de un árbol. Esta hondura es llamada centro o base o fondo del alma. Esta hondura es la unidad, la eternidad, casi dije la infinidad de tu alma, pues es tan infinita que nada puede satisfacerla o darle descanso sino la infinidad de Dios. William Law. Esta cita parece contradecir lo dicho antes, pero la contradicción no es real. Dios dentro y Dios fuera. He aquí dos abstracciones que pueden ser completadas por el entendimiento y expresadas en palabras. Pero los hechos a que estas nociones se refieren no pueden ser advertidos y experimentados sino en la parte más honda y más central del alma. Y esto es cierto no menos de Dios fuera que de Dios dentro. Mas aunque las dos nociones abstractas han de ser advertidas, para emplear una metáfora espacial, en el mismo sitio, el carácter intrínseco del advenimiento de Dios dentro es cualitativamente diferente al advenimiento de Dios fuera. Y cada uno es a su vez diferente del advenimiento de la base, como simultáneamente dentro y fuera, como yo del que percibe y al mismo tiempo, en las palabras del Bhagavad Gita, como aquello que todo este mundo está infundido. Cuando Svateku tuvo 12 años, Svetaketu tuvo 12 años, fue mandado a un maestro con el que estudió hasta cumplir los 24. Después de aprender todos los Vedas, regresó al hogar lleno de presunción en la creencia de que poseía una educación consumada y era muy dado a la censura. Su padre le dijo: Svetaketu, hijo mío, tú que estás tan pagado de tu ciencia y tan lleno de censuras, ¿has buscado el conocimiento por el cual oímos lo inaudible y por el cual percibimos lo que no puede percibirse y sabemos lo que no puede saberse?
¿Cuál es este conocimiento, Padre mío?, preguntó Svetaketu. Su padre respondió: como conociendo un terrón de arcilla se conoce todo lo que está hecho de arcilla, pues la diferencia es solo en el nombre, pero la verdad es que todo es arcilla. Así, hijo mío, es el conocimiento que, una vez adquirido, nos hace saberlo todo. Pero sin duda esos venerables maestros míos ignoran este conocimiento, pues si lo poseyesen, me lo habrían comunicado. Dame pues, tú, Padre mío, este conocimiento. Así sea, contestó el padre, y dijo: tráeme un fruto del árbol del ñagroda. Aquí está, padre. Rómpelo. Roto está, padre. ¿Qué ves ahí? Unas simientes, padre, pequeñísimas. Rompe una. Rota está. ¿Qué ves ahí? Nada. El padre dijo: hijo mío, en la esencia sutil que no percibes, ahí, en esa esencia, está el ser del enorme árbol del ñagroda. En eso que es la sutil esencia, todo lo que existe tiene su yo. Eso es lo verdadero. Eso es el yo. Y tú, Svetaketu, eres eso. Por favor, padre, dijo el hijo, dime más. Así sea, hijo mío, respondió el padre, y dijo: pon esta sal en agua y vuelve mañana por la mañana. El hijo cumplió lo mandado. A la mañana siguiente el padre dijo: tráeme la sal que pusiste en el agua. Buscóla el hijo, pero no pudo encontrarla, pues la sal, por supuesto, se había disuelto. El padre dijo: prueba el agua de la superficie de la vasija. ¿Cómo es? Salada. Prueba la del medio. ¿Cómo es? Salada. Prueba del fondo. ¿Cómo es? Salada. El padre dijo: tira el agua y vuelve. Hízole el hijo, pero la sal no se hízolo el hijo, pero la sal no se perdió, pues la sal existe para siempre. Entonces dijo el padre: ahí igualmente, en ese cuerpo tuyo, hijo mío, no percibes lo verdadero, pero ahí está realmente. En eso que es la esencia sutil, todo lo que existe tiene su yo. Eso es lo verdadero. Eso es el yo. Y tú, Svetaketu, eres eso. Del Chandogya Upanishad. El hombre que desea conocer el eso que eres tú puede ponerse a la obra de una de tres maneras. Puede empezar dirigiendo la mirada hacia adentro, a su tú particular, y por un proceso de morir para el yo en el raciocinio, yo en la voluntad, yo en el sentimiento, llegar por fin al conocimiento del yo, el interno reino de Dios. O bien puede empezar con los tus, que existen fuera de él, e intentar advertir su esencial unidad con Dios, y Dios mediante, uno con otro y con su propio ser. O finalmente, y esta sin duda la mejor manera, puede procurar abordar el eso último desde dentro y desde fuera, de modo que llegue experimentalmente al advenimiento de Dios como a la vez el principio de su propio tú y de todos los demás tú, animados e inanimados. El ser humano completamente iluminado sabe, con Lau, que Dios está presente en la parte más honda y más central de su alma, pero es también, y al mismo tiempo, uno de aquellos que, en las palabras de Plotino, ven todas las cosas, no en proceso de devenir, sino en el ser, y se ven a sí mismos en el otro. Cada ser contiene en sí mismo todo el mundo inteligible. De ahí que todo está en todas partes. Cada uno es todo y todo está en cada uno. El hombre
tal cual es ahora, ha cesado de ser el todo, pero cuando deja de ser un individuo, se eleva de nuevo y penetra en el mundo entero. En la más o menos oscura intuición de la unidad, que es la base y principio de toda multiplicidad, tiene la filosofía su fuente, y no solo la filosofía, sino asimismo la ciencia natural. Toda ciencia, según la frase de Meyerson, es reducción de multiplicidades a identidades. Adivinando el uno dentro y más allá de los muchos, hallamos una intrínseca plausibilidad en cualquier explicación de lo diverso en términos de un solo principio. La filosofía de los Upanishads reaparece, reaparece desarrollada y enriquecida en el Bhagavad Gita y fue finalmente sistematizada en el signo nono de nuestra era por Shankara. La enseñanza de Shankara, simultáneamente teórica y práctica, como lo es la de todos los verdaderos expositores de la filosofía perenne, está resumida en su tratado en verso del Viveka Chudamani, penacho de hojas de la sabiduría. Todos los pasajes siguientes están sacados de esta obra, convenientemente breve y no técnica. El Atman es aquello de que está penetrado el universo, pero que nada penetra, que hace brillar todas las cosas, pero que todas las cosas no pueden hacer brillar. La naturaleza de la realidad. Una debe conocerse por la clara percepción espiritual de uno mismo. No puede conocerse mediante un pandit, hombre docto. Análogamente, la forma de la luna solo puede conocerse por los ojos de uno mismo. ¿Cómo podría conocerse por otro? ¿Quién, si no el Atman, es capaz de quitar las ligaduras de la ignorancia, la pasión y la acción egoísta? La liberación no puede alcanzarse sino por la percepción de la identidad del espíritu individual con el espíritu universal. No puede alcanzarse ni por el yoga, adiestramiento, ni por la práctica de Kiya, filosofía especulativa, ni por la práctica de ceremonias religiosas, ni por el simple estudio. La enfermedad no se cura pronunciando el nombre de la medicina, sino tomando medicina. La liberación no se alcanza repitiendo la palabra Brahm, sino experimentando directamente el Brahm. El Atman es el testimonio del espíritu individual y de su obrar. Es el conocimiento absoluto. El sabio es el que comprende que la esencia de Brahm y de Atman es conciencia pura y advierte su completa identidad. La identidad de Brahm y Atman es afirmada en centenares de textos sagrados. Casta, credo, familia y linaje no existen en Brahm. Brahm no tiene nombre ni forma, trasciende el mérito y el demérito. Está más allá del tiempo, el espacio y los objetos de la experiencia sensorial. Tal es Brahm, y tú eres eso. Medita esta verdad dentro de tu conciencia. Supremo, más allá del poder expresivo de las palabras, Brahm, con todo, puede ser aprehendido por los ojos de la pura iluminación, pura, absoluta y eterna realidad. Tal es Brahm, y tú eres eso. Medita esta verdad dentro de tu conciencia. Aunque uno, Brahm, es la causa de muchos, no existe otra causa. Y con todo, Brahm es independiente de la ley de causalidad. Tal es Brahm, y tú eres eso. Medita esta verdad dentro de tu conciencia. La verdad de Brahm puede ser comprendida intelectualmente, pero aún en los que así la comprendan, el deseo de separación personal está muy arraigado y es potente, pues existe desde el tiempo incomenzado. Crea la idea de yo soy el autor, yo soy quien experimenta. Esta idea es la causa de la servidumbre a la existencia condicional, nacimiento y muerte. Puede ser apartada solo por el ansioso esfuerzo por vivir constantemente en unión con Brahma. Por los sabios, el desarraigo de esta idea y de la ansia de separación personal es llamado liberación.
Es la ignorancia lo que nos hace identificarnos con el cuerpo, el yo, los sentidos o cualquier cosa que no sea el Atman. Sabio es el hombre que vence esta ignorancia por devoción al Atman. Cuando un hombre sigue el camino del mundo, el camino de la carne o el camino de la tradición, esto es cuando cree los ritos religiosos y la letra de las escrituras como si fueran intrínsecamente sagrados, el conocimiento de la realidad no puede surgir de él. Los sabios dicen que este triple camino es como una cadena de hierro que ata los pies de aquel que aspira a escapar de la cárcel de este mundo. El que se libera de la cadena alcanza la salvación. Shankara. En las formulaciones taoístas de la filosofía perenne se insiste con no menor fuerza que los Upanishads, el Gita y los escritos en Sankara, en la inmanencia universal de la trascendente base espiritual de toda existencia. Lo que sigue es un extracto de uno de los grandes clásicos de la literatura taoísta, el libro de Zhuangzi, que en su mayor parte parece haber sido escrito entre los siglos IV y III a.C. No preguntes si el principio está en esto o en aquello, está en todos los seres. Por esta razón, le aplicamos los epítetos de supremo, universal, total. Ha ordenado que todas las cosas sean limitadas, pero Él es ilimitado, infinito. En lo que corresponde a la manifestación, el principio causa la sensación de sus fases, pero no es esta sucesión. Es el autor de causas y efectos, pero no es las causas y efectos. Es el autor de condensaciones y disipaciones, nacimiento y muerte, cambios de estados, pero no es condensaciones y disipaciones. Todo procede de Él y está bajo su influjo. Está en todas las cosas, pero no es idéntico con los seres, pues no está diferenciado ni limitado. Zhuangzi. Del taoísmo pasamos al budismo mahayánico, que en el extremo oriente llegó a asociarse estrechamente con el taoísmo, dando y tomando hasta que los dos se fusionaron finalmente en lo que se conoce por el Zen. La Lankavatara Sutra, de la que tomamos la siguiente cita, es la sagrada escritura que el fundador del budismo Zen recomendaba expresamente a sus discípulos. Lo que vanamente razonan sin comprender la verdad se pierden en la selva de los vijnanas, las diversas formas del conocimiento relativo, corriendo de aquí para allá e intentando justificar su opinión sobre la substancia del yo. El yo advertido en tu más íntima conciencia aparece en su pureza. Esta es el Tathagata Garbha, literalmente seno del Buda, que no es el reino de los que se entregan al mero raciocinio. Puro en su propia naturaleza y libre de la categoría de finito e infinito, el espíritu universal es el inmaculado seno de Buda, erróneamente aprendido por los seres sensibles. Lankavatara Sutra. Una naturaleza perfecta y penetrante circula en todas las naturalezas. Una realidad que todo la abarca contiene en sí todas las realidades. La luna singular se refleja donde quiera que exista una capa de agua, y todas las lunas de las aguas son abarcadas dentro de la luna. El cuerpo Dharma, lo absoluto de todos los Budas, entra en mi propio ser, y mi propio ser se halla en la unión con los suyos. La luz interior está más allá del elogio y la censura, como el espacio. No conoce límites, pero está ahí, dentro de nosotros,
reteniendo siempre su serenidad y plenitud. Solo cuando persigues la pierdes. No puedes asirla, pero igualmente no puedes desembarazarte de ella. Y no pudiendo hacer tú ninguna de ambas cosas, ella sigue su propio camino. Tú callas y ella habla. Tú hablas y ella enmudece. La gran puerta de la caridad está abierta de par en par, sin ningún obstáculo enfrente. Yongchia Tashi